Hoy por hoy, Ser Andújar. Pues vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de tradición, vamos a hablar del ciclo de conferencias que cada año trae a Andújar el Instituto de Estudios Jiennenses, concretamente la sección de cultura tradicional del Instituto, en colaboración con la Real e Ilustre Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza. Precisamente del Instituto de Estudios Jiennenses tenemos en nuestros estudios a Enrique Gómez. Enrique, muy buenas. Hola. Bienvenido. Enrique va a ser el primer de los dos ponentes que van a tener lugar en este ciclo de conferencias que ya ha llegado a su 9ª edición. Concretamente el día 20 será el turno de Enrique, pero el 21 también habrá una conferencia a cargo de don José Domínguez Cubero, también del Instituto de Estudios Jiennenses y de la Real Academia de Bellas Artes de Granada, bajo el título de La Rejería del Santuario de la Virgen de la Cabeza. Además, un tema muy reciente porque va a ser restaurada, ¿no, Enrique? Sin lugar a dudas. Y bueno, es el motivo de que la incluyamos en este ciclo. Pues vamos a hablar en este caso, de tu conferencia, que tendrá lugar, como decimos, este miércoles, día 20, Coronación Canónica de la Virgen de la Cabeza, Andújar 1909, las coronas de Maravini, 110 aniversario. Nada de lo que hay aquí me suena. No sé quién es Maravini, no sé nada de las coronas de la Virgen, así que voy a estar plenamente atento a lo que me cuentes, Enrique. Bueno, ya celebramos el centenario de la coronación en el 2009, ¿no? En 1909 fue coronada la Virgen canónicamente y además declarada patrona de Andújar por el Papa, ¿no? Entonces, el motivo de hablar, pues al cabo de los 110 años, es porque introduzco nuevos elementos que conocemos ahora sobre cómo se organizó este centenario, esta coronación en 1909, y lo de las coronas es porque el artífice, el joyero, era Héctor Maravini, que era un italiano en Madrid, ¿no? Que es quien hizo las coronas de la Virgen, así como el rostrillo. No hubo rostrillo. El rostrillo no lo hizo Maravini. El rostrillo no sabemos qué pasó con el rostrillo que la Virgen lució en el día de su coronación, pero Maravini solo hizo las coronas de la Virgen y del niño, ¿no? Esto quiere decir, Enrique, perdóname, que para ubicarnos, el día de la corona, o sea, el año de la coronación, los complementos, digamos, toda las joyas, la corona y todo incluía el rostrillo, pero Maravini no lo hizo. Pero no lo hizo Maravini, ¿no? No. Correcto. Y no conocemos porque se conserva en el archivo del santuario, se conserva el expediente de la coronación. Están las actas de las sesiones, de las reuniones, están las cartas que se envían el joyero Maravini a la condesa de la Quintería, que era la presidenta de la comisión o junta de señoras, que fueron la que se encargó de conseguir el oro, las piedras preciosas y el dinero necesario para hacer la corona, las dos coronas, ¿no? Entonces, en la conferencia lo que quiero es también partir de reflexionar que la coronación estaba prevista para el 2008, pero por problemas económicos hubo que retrasarla un año. Que la situación económica en estos años primeros, la primera década del siglo XX, pues como en España y como obviamente en Andújar, era muy precaria, ¿no? Las clases sociales era un 52, las clases más necesitadas socialmente de la población, que fueron, pues claro, no había dinero, no podían aportar mucho para hacer las coronas. Claro, y es donde me surge mi duda, cuando estamos hablando del año 1909 y dinero, cómo de recaudar dinero precisamente, claro, para estos menesteres, ¿no? Claro, era difícil, porque había que recaudar dinero para las coronas, además de oro y de joyas. También había que poner dinero, porque al final hubo que añadir más dinero a lo que de Andújar. De Andújar se consiguió entre oro y joyas
pedrería, todo lo que llevaría después la Virgen, Ajá. se consiguió unas 14.000 pesetas. En aquellos años era dinero, ¿no? 14.000 pesetas era dinero. Las dos coronas costaron algo más de 37.000 pesetas. Hubo que ponerle alrededor de 22.000 pesetas, aunque al final el joyero rebajó 5.000 y bueno, la diferencia fue menor, ¿no? Pero la clave es que la oligarquía de la ciudad no se echó para adelante tampoco económicamente y claro, también costó organizar la coronación porque hubo que recaudar también dinero para los actos complementarios los días en que la Virgen estuvo en Andújar, ¿no? Cuando se trajo a la Virgen, pues hubo que hacer un esfuerzo económico también a base de aportaciones, porque ni el ayuntamiento ni la cofradía, que la cofradía no tenía dinero, además la cofradía tenía un problema, que la venta de lo que sea ahora lo que llamaríamos recuerdos de la Virgen, había venido muy abajo, no se vendía y ese era un elemento de ingreso importante para la cofradía, ¿no? Para la cofradía ahí no consta ni la aportación del ayuntamiento ni la aportación de la cofradía, da la sensación de que todo se hizo gracias a los vecinos que pusieron pues desde 1 a 1.000 pesetas, o sea, el espacio es de 1 a 1.000 pesetas. O sea, el que más puso, que era un banquero, fue 1.000 pesetas. 1.000 pesetas fue la aportación más alta, ¿no? Más importante. Porque Prado Palacio, que es un personaje conocido aquí en Andújar, que era el diputado por esta zona, en Cortes, puso 500 pesetas, abrió una suscripción para que a ver si los ayuntamientos de la provincia aportaban dinero y según las cuentas que conocemos, porque yo solo te puedo hablar de la documentación de archivos que conozco, que he manejado, solo 4 o 5 ayuntamientos de aquí de alrededor pusieron 50 pesetas cada uno. Y les dirigieron una carta a todos invitándole a la importancia que tenía para la celebración. Pero se lo hicieron a menos que en 1909, en enero de 1909, y en abril era la coronación, ¿no? Entonces, como vemos, la situación no era boyante para nadie y eso fue un hándicap para hacer la celebración, ¿no? Después hablaré también de la Junta de Señoras, que fueron las que se encargaron, que la presidía la condesa de la Quintería, y que el joyero Maravini, para llegar al joyero Maravini, fue a través de la hermana de la condesa, que se llamaba Elvira Pérez de Vargas y Pérez de Vargas, que debía de ser cliente de Maravini, porque Elvira estaba casada con un señor, un jurista importante de apellido Tobar. No era de Andújar, pero después, en 1910, murió el marido. Que después se casaría con el conde de la Quintería, don Rafael Pérez de Vargas, que conocemos y que todo el mundo conocía y que murió, creo, en 1953, ¿no? El Rafael. Bueno, pues a través de esta señora, que era clienta de Maravini, se hicieron las coronas. Maravini era italiano, su padre había montado la joyería instalado en Madrid hacia probablemente la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Entonces él la había heredado al padre y Maravini después haría en 1913 la corona, una corona muy buena, muy importante para la coronación de la Virgen de la Angustia de Granada. Digamos que fue la forma esto explica por qué fue Maravini el joyero. ¿Por qué fue Maravini el joyero y quién era Maravini? Maravini era de verdad un artista tanto que todos los ayuntamientos de España regalaron en plata, yo creo que era plata, un regalo que debió ser voluminoso e importante a Alfonso XIII para cuando se casa con la reina Victoria Eugenia, ¿no? Entonces le hacen un regalo y es la casa Maravini quien es el orfebre que ejecuta ese regalo tan especial para la boda del rey Alfonso XIII, ¿no? Luego estamos ante un joyero importante y un joyero que dice que lo hace, que su idea
no es ganar dinero con las coronas, porque claro, al principio cuando le pasaron los presupuestos le resultó bastante caro, ¿no? Las coronas, y más en los tiempos que vivían, y lo difícil que era recaudar ese dinero y esa joya y ese oro, porque también la corona llevaba oro de 18 quilates, ¿no? Entonces Maravini decía que no era. Incluso Maravini le rebajó después 5.000 pesetas, que me parece mucho dinero, 5.000 pesetas, sí, sí. En 1909, ¿no? Veremos eso, y después veremos todos los actos y cómo se fueron organizando a través de las actas y tal, los preparativos para cuando la Virgen vino, que se recibió en la Pontanilla porque la trajeron por el camino de Herradura, y cómo después de estar aquí varios días organizan, en aquella época era tradicional que en las fiestas se diera pan a los pobres. Eso hoy día es impensable, ¿no? Pero hay que irse a la mentalidad. Incluso en la feria de septiembre, cuando llegaba la feria de septiembre, una de las actividades era pan, dale pan. Entre ellos se hicieron, con motivo de estos días, se dieron 2.000 vales de pan en el ayuntamiento los días que estuvo aquí, 2 o 3 días de la estancia de la Virgen, ¿no? Y también, bueno, pues se iluminó la ciudad de forma especial, hubo música, hubo varias actividades. Se representó una loa a la Virgen de la Cabeza en la fachada del convento de las Trinitarias, allí en la confluencia ese altozano que ahora vemos que se forma entre Granados, Las Monjas, 22 de julio, todo esto y Ollería. Ahí se representó una loa. También hubo unos juegos florales. Bueno, hubo unos conciertos, eran muy aficionados en aquella época a los conciertos, tanto de banda de música como de orfeón. Hubo también una actividad muy curiosa que era para dar de todos los oficios. Había representaciones, había unos concursos entre todos los oficios de la ciudad, y daban unos premios. Pues el primero creo que era de 1.500 pesetas, que era un buen, era un buen premio para aquello. Pero también, volviendo al aspecto caritativo, pues se dio pan a las viudas. A los viudos se le dio un 50 pesetas en una cartilla del Monte de Piedad que había aquí en Andújar. Se le dio 50, y esos réditos decía que era para que los hijos aprendieran al ahorro. En aquella sociedad, ahorrar las clases trabajadoras supongo que sería difícil, ¿no? Casi impensable, ¿no? Y también se ayudó a los niños que más destacaban en las escuelas también con algún premio, ¿no? En definitiva, montaron unas actividades que fue sufragado, yo creo que a base de suscripciones populares, que posiblemente porque las arcas municipales no tenían dinero, la cofradía tampoco tenía dinero, y sin todo. Pero claro, estamos en una sociedad que también era pobre, la trabajadora, que su poder adquisitivo era muy pequeño, ¿no? Eso sí, después a la hora de la verdad respondió el pueblo el día que llegó la coronación. Y también finalmente pues hablaré de la desaparición después de las coronas. Estas 2 coronas desaparecieron en la Guerra Civil en el año 36, estaban depositadas en el Banco Banco Central, estaban depositadas en el Banco Central, el Frente Popular, con el entonces alcalde Expósito Colomé, llegó y las requisó con la idea de mandarlas a Valencia, que era donde estaban llevando todos los bienes importantes, las obras de arte, etcétera, etcétera, para preservarlos pues de la destrucción, en teoría, de la guerra, ¿no? Pero las joyas nunca llegaron a su destino, fueron sustituidas por otras para que pesaran. La clave era que pesara lo mismo que pesaban las coronas de la Virgen y del Niño, y creo que también incluía el rostrillo, que pesaban en Andújar, llegaran con el mismo peso a esto. Lo que hicieron es que allí hubo un notario, ¿no? Hay unas actas notariales, que todo es de actas notariales. Lo único que ocurrió fue que falsificaron el sello, el lacre del notario. Ah, bien. Digo, claro, el notario las tiene entonces. Abrieron la caja
como eso iba con unas cuerdas y tal, y después lacrado para certificar que lo que iba adentro era lo que se había levantado en acta, pues lo que hicieron es romper el lacre y ya está, y volver a hacer una caja similar, meter otras cosas que no tenían valor, metieron hasta monedas y todo, y le pusieron el lacre que lo habían falsificado del notario. Bueno, pues como nuestra intención era romper el lacre de esta conferencia, aunque Sí. algo se ha escapado, hay que ir, hay que asistir desde luego este miércoles día 20 a las 8 de la tarde en la Residencia de Mayores San Juan de Dios, en el Salón de Actos, la residencia que está en calle Ollerías número 20, en el centro de nuestro municipio. Enrique Gómez, nos resulta muy interesante y desde luego va a merecer la pena acudir a esta conferencia, tanto a la tuya como a la de José Domínguez Cubero, para conocer la rejería. Esa será la cita este miércoles, ¿no? Sí, sí. Pues nada, Muchas gracias por acudir a la nuestra y nos vemos este miércoles. Un saludo. Muy bien. Hoy por hoy, Ser Andújar.